Agradecido con Dios estoy por la oportunidad que me da para ser un instrumento útil en sus manos. Y espero ser útil en las manos de Dios una vez más, en tu vida, para que Dios cumpla y surta ese efecto especial por el cual envía su palabra, la cual no retorna vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él envía. Quiero compartir hoy acerca de la salvación, lo cual nos atañe a todos. Todos nos ocupamos, conociendo o no conociendo de Dios, nos ocupamos de la salvación. Y hay tanto interés en el hombre por la salvación, que todas las religiones del mundo se ocupan de ella. Existe una convicción en la humanidad acerca de salvación y acerca de un lugar de perdición. Pero yo quiero compartir contigo la salvación que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña y nos dice cómo obtenerlas. No quiero hablarte de la salvación que el mundo ofrece. Quiero hablarte de una salvación que no existe nada en el mundo semejante a esta. En el mundo existen miles de religiones y todos tienen algo en común. Hay una manera de alcanzar la salvación y se trata de cumplir con ciertos dogmas, obras, ritos, para que la salvación haga parte de ti, o para que tú hagas parte de la salvación, para que puedas entrar a ese lugar que todos lo han descrito como un lugar maravilloso en el cual reposamos de todas nuestras obras. Una vez más repito, quiero compartir contigo a través del Evangelio del Reino lo que es la salvación. Primero quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. El Evangelio de Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está esa verdad? En el mundo hay muchas verdades entre comillas. ¿Cómo podemos discernir quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad? Primero, la palabra de Dios, el libro del cual te hablo, la Biblia, fue escrita por diferentes hombres en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas. Son 66 libros, los cuales todos hablan de lo mismo, del camino, de una redención y de un Dios todopoderoso. Casi todos, desde el primer libro, el libro de Génesis, el Señor dio ejemplos de cómo la humanidad sería salvada por Él. Y en el libro de Apocalipsis nos encontramos con esa redención, nos encontramos desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia. El Señor nos está enseñando la verdad que atañe al hombre, la única verdad que existe para el hombre. El único libro que tiene avalado por Dios, en el que tú puedes encontrar verdades para ti, se llama la Biblia. Así como cada electrodoméstico trae un manual de cómo utilizarlo, qué debes usar, cómo lo debes usar, cuándo lo debes usar, cuándo no. Asimismo, la Biblia se constituye en nuestro manual. Es el manual de nuestro fabricante para que nosotros mismos nos ocupemos de cómo conducirnos, de qué es lo bueno, qué es lo malo. Y allí mismo me da las llaves para que yo pueda caminar en busca de la salvación. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Más adelante dice: el que cree en Jesús ya fue justificado, mas el que no cree en Jesús ya fue condenado. Aquí mismo está hablando de lo que la convicción de nuestro corazón, de la que nuestra conciencia está anunciando a través de advertencias de que existe un lugar de perdición, existe un lugar de tormento, como también existe un lugar de gloria, un lugar de reposo, un lugar de esplendor, un lugar donde habita la presencia de Dios.
Y Él mismo estableció cuál era la manera para que tú y yo fuéramos salvos. No es por obra de justicia para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. La salvación es por gracia. Esto mediante la fe. Esto es un regalo de Dios. No es por obra de justicia para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Dios regaló la salvación a la humanidad a través de la fe. Si tú puedes creer, dice la palabra de Dios, para el que cree, todo es posible. Y la salvación se resume en un hecho o en un acto de fe. Es simplemente creerle a Jesús. Cuando la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo recuerdo cuando era muy niño que costumbre pasar las películas de la vida de Jesús, la muerte de Jesús, jueves, viernes santos. Yo recuerdo como niño que yo me preocupé, un día lloré y decía, pero si es el Hijo de Dios, ¿cómo Él permitió que le quitaran la vida? Si era el Hijo de Dios, ¿por qué Él mismo permitió y no se defendió, no hizo nada por no permitirle? Porque aprendí luego que si Él se hubiese bajado de la cruz, tú y yo no tendríamos una manera para ser salvos. La única forma que Dios estableció para que la humanidad se salvara era a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Jesús no está en la cruz como algunos lo predican y como algunos lo anuncian. Jesús fue a la cruz y murió bajo maldición, dice la palabra de Dios. Y murió bajo maldición para librarnos a nosotros de condenación. Para quitar la condenación de nuestra vida, para quitar las ataduras, las cadenas, para desatar nuestras vidas de la condenación. Estábamos obligados porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros habíamos nacido para ser crucificados, para ser condenados por la misma concepción de pecado en la que vinimos a la vida. Y Dios nos libró de la condenación de la muerte a través del sacrificio de Jesús. Un justo murió por los pecadores. Así como el pecado entró al mundo por Adán y por ende nos contaminó, asimismo el sacrificio de Jesús en la cruz, la muerte de un justo, trajo vida a la humanidad. Y esa vida se activa en ti solamente si puedes creer. Si crees, para el que cree, todo es posible.